Pues buenas tardes y nada, bienvenidos y bienvenidos, ¿no? No hay mujeres en la sala ahora mismo, a una nueva sesión del Perdona. seminario. No, decía que tiene que activar Olivier Olivier, deberías activar su la cámara cámara. y su... que es lo que empezaba yo a decir, pero lo ha cortado el sistema. Olivier, deberías activar la cámara, bueno, y aceptar también para... Es que lo tenemos que haber advertido antes, que estas cosas las carga el diablo. Sí. Bueno, esperamos a ver qué de señales, Olivier. Eso tiene fácil solución, decía. Si no, a una mala se sale y se vuelve a entrar todos y ya está. A ver. ¿Te tengo la grabación o qué? No, porque si no se volverá a ir. Bueno, que luego lo puede cortar César. Sí, Sí, esto luego lo editas con esa habilidad tuya. sí, bueno, lo edita César. Mira, Andrea. Bueno, César, Sí, César es el habilidoso en esto. que está ahí discreto, que Vale, no se le aquí. ve ni se le oye. Ahora. Ahí, Muy muy bien. bien. Bueno, pues empezamos. Ahí va. Bueno, pues empezamos de nuevo y ya César se encargará de hacer los Chao, Andrea. correspondientes cortes. Buenas, Andrea, ¿qué tal? Hi. Bueno, pues buenas tardes y nada, bienvenidos a una nueva sesión del seminario de Postdema. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar pues, con Olivier Dag, profesor de Historia Contemporánea en la Sorbonne Université, y bueno, pues uno de los especialistas pues, más reconocidos, ¿no? Se podría decir en historia política en la Europa, de la Europa contemporánea, ¿no? Olivier Dahl, bueno, se formó en el Instituto de Estudios Políticos en París, en Sciences Po, donde completó bueno, sus estudios en ciencia política y donde defendió su tesis doctoral en 1994 bajo la dirección de Serge Bernstein, ¿vale? Probablemente pues, uno de los especialistas, ¿no? en historia política más reconocidos en Europa en todo el siglo XX, ¿no? Bueno, a lo largo de su trayectoria, bueno, pues tiene una solidísima carrera académica como docente e investigador en diferentes universidades, pues como Sciences Po, París-Nanterre, y bueno, y de manera permanente desde, creo, 2013, si no me equivoco, en la Sorbonne. Su trabajo, bueno, pues se inscribe, además, muy apropiado y muy adecuado a los intereses de este proyecto en el campo de la historia política contemporánea, especializándose, bueno, con una especialización muy potente en el campo de las culturas políticas y de las redes intelectuales de las derechas radicales durante el siglo XX, ¿no? Abordándolos además a menudo desde una perspectiva comparada y transnacional. Y es algo que, bueno, pues que demuestra en una enorme y una amplísima producción científica. No vamos a entrar a nombrar su amplia producción científica, pero bueno, por nombrar la biografía de Charles Maurras o el libro Viaje al corazón de Loawas, por citar solamente dos libros, porque también ha publicado una buena cantidad de libros coordinados y editados, que es precisamente bueno, pues lo que nos viene a presentar hoy y que bueno, pues, se sitúa muy bien en la propia trayectoria de Olivier, su propia trayectoria académica, ¿no? y científica, que es el libro El anticomunismo en Francia y en Europa, de 1917 a 1991, que ha codirigido bueno, pues con otros compañeros y compañeras, Noéline Castagné, Maxime Launay y Jean Bergot, y en el que bueno, pues explora el fenómeno del anticomunismo como una realidad pues de prácticas, de lenguajes, de redes, que atraviesan diferentes culturas políticas, también diferentes países, en ese corto siglo XX, ¿no? entre el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917 y la caída de la Unión Soviética en el 91. Así que sin más, te cedo la palabra, Olivier, para que nos comentes un poco y nos hables un poco más del libro, más en profundidad, y bueno, agradecerte en nombre de todo el equipo y del propio y del seminario, por estar aquí con nosotros, y al resto de asistentes, bueno, pues por estar aquí una tarde más, compartiendo sesión. Así que nada, todo tuyo, Olivier, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por su invitación. Yo voy a hablar 20-25 minutos para procurar hacer una presentación de este libro que desempeña un papel importante en la historia, si se puede decirlo así, de la historiografía francesa sobre el anticomunismo. Lo que voy a decir es que desde un punto historiográfico francés hay una diferencia muy importante entre
toda la literatura que existe, la literatura académica que existe sobre el comunismo y la literatura que existe sobre el anticomunismo. La literatura francesa sobre el anticomunismo no es importante, existe una síntesis casi antigua de Serge Bernstein y Jean-Jacques Becker sobre la historia del anticomunismo en los años de entreguerra, entre 1919 y 1939, y no hay muchas cosas si se acepta trabajos sobre el tema de la Guerra Fría. Y el objetivo de este libro colectivo era de proponer un amplio estudio sobre este tema del anticomunismo en Francia, evidentemente, pero también en Europa. Hay otro elemento que me parece interesante en relación con la historia del anticomunismo, es que en Francia la historia del anticomunismo, si se reflexiona a propos de la historia de los la historia del anticomunismo es pequeña si se hace una comparación con la historia del antiamericanismo. Hemos mucho trabajado en Francia sobre el antiamericanismo. Se ha trabajado también sobre el antifascismo, pero menos a propósito del anticomunismo. Y este balance es interesante porque eso me interesa mucho de saber en España lo que se hace sobre este tema, porque yo tengo mi impresión es que en Francia tenemos como un tipo de retraso sobre eso. No hemos mucho trabajado sobre este tema. Si se mira, por ejemplo, a lo que fue producido en un país como Suiza, tenemos una diferencia importante entre la producción francesa y la producción de diferentes historiografías. Otro elemento importante, hablabas, Daniel, del tema y de la historiografía anglosaxona, y efectivamente, Carlos, que hablaba de eso también, nuestro punto de vista es diferente. Nuestro punto de vista es diferente porque yo había participado especialmente en el coloquio con Giles Scott Smith. Nuestro punto de vista es diferente porque me parece que el interés de Francia, y sería lo mismo, me parece, para Italia, por ejemplo, es que la historia del anticomunismo no es únicamente una historia que tiene que ver con el tiempo de la Guerra Fría y la relación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La diferencia mayor, me parece, es la existencia de partidos comunistas importantes. Y el tema del anticomunismo es un tema, evidentemente, exterior, es un tema que tiene que ver con las relaciones internacionales, evidentemente, pero tiene que ver con la vida política interior. Y en Francia el anticomunismo no es necesariamente una visión antisoviética. Puede ser, evidentemente, pero hay una relación particular entre Francia y Rusia desde el siglo XIX. Pero el anticomunismo tiene mucho que ver con la existencia del Partido Comunista, la historia propia de Francia durante el siglo XX y el conflicto que existe entre el Partido Comunista y otras fuerzas políticas. Eso me parece interesante y se puede verlo también con la historia italiana. Hay muchos lazos, me parece, con la situación italiana. Sobre las fechas que hemos escogido, 1917, los años 90, es muy clásica. Es la historia de la Unión Soviética entre octubre y la caída del régimen soviético. Es solamente una parte de la historia del comunismo y también de la historia del anticomunismo. Me parece importante de decir que perspectivas que podrían ser las perspectivas que podríamos imaginar para el futuro sería de
utilizar este tema en otros lugares, especialmente faltan en el libro la Asia, que es muy importante, y para el anticomunismo, desde un punto de vista francés, el tema de la Asia es fundamental, con la guerra de Indochina, etcétera, etcétera. El tema también de América Latina. Y en Francia se ha organizado recientemente, colegas han organizado un coloquio sobre el enemigo rojo que trataba del anticomunismo, especialmente en América Latina y en Asia también un poco. Otro elemento que falta en el libro es el tema de la relación entre el anticomunismo y la religión, especialmente la religión católica. También tenemos colegas que han trabajado sobre este tema, Laura Pettinaroli, Stéphanie Roulin, Fabien Archambault. Por consiguiente, lo que hemos hecho con este libro es una parte solamente del tema del anticomunismo. Cuatro temas para plantear el libro. Primer elemento es que me parece muy importante de decir que el anticomunismo pertenece, como el antifascismo, como el antiamericanismo, pertenece a una historia de las ideas y a una historia de las representaciones. El anticomunismo, para mí, puede entenderse como una ideología o una contraideología frente al marxismo-leninismo y frente al comunismo. Y desde este punto de vista, hemos estudiado en este libro, pero hay otros trabajos que existen, personalidades que son verdaderamente especialistas del anticomunismo. Personalidades que han dedicado su vida a la lucha contra el comunismo. Y en Francia tenemos algunos nombres que me parecen importantes. Yo no sé si desde un punto extranjero son conocidos o no, unos posiblemente, otros no lo sé, pero personalidades como Boris Souvarine es en Francia muy importante, fue un dirigente importante del inicio del Partido Comunista en Francia y fue una personalidad fundamental de la historia del anticomunismo, porque leía el ruso, y eso es evidentemente importante. Jules Monroe, Suzanne Labin, Raymond Aron, hay otras personalidades, pero son importantes. Y el volumen que hemos proponido es, por una parte, un estudio de diferentes pensamientos del anticomunismo. Diferentes pensamientos y especialmente de André Lotasca y de una personalidad, de un hombre importante que es Joseph Chapsky. Yo no sé si conocen Joseph Chapsky. Joseph Chapsky es un pintor de Polonia que ha vivido en Francia durante los años 20 y 30 y que después fue a Polonia para la guerra y sobrevivió al drama de Katyn. Y Joseph Chapsky desempeñó un papel muy importante en Francia en relación con Polonia para la historia del anticomunismo en Francia, para hablar del comunismo de Polonia y analizar este comunismo. Yo pienso que conocen la película de Andrzej Wajda sobre Katyn. La película de Wajda sobre Katyn, el hombre que ha verdaderamente inspirado a Wajda es Chapsky. Y Wajda lo ha explicado en entrevistas de Wajda muy interesantes, habla mucho de Chapsky. Y el colega que había escrito el capítulo sobre Chapsky, Guillaume Gros, ahora ha acabado un trabajo muy importante para su habilitación de la Dirección de Recercas Históricas
ha trabajado conmigo y su trabajo es muy interesante y yo espero que vas a producir un libro sobre este tema en el año que viene. Por consiguiente, ideología contra ideología. Otro elemento que me parece interesante es que el anticomunismo puede leerse como un tipo de representación también. El comunismo fue una representación de un paraíso rojo, lo que se llamaba yo hablo en francés, pero con Jules Romain, la grande lueur à l'est, la luz en el este, y eso es el mismo, pero del otro lado. Y desde este punto de vista, me parece muy importante de tomar en cuenta la importancia de la desilusión que puso producir el comunismo para personas que han pasado del comunismo al anticomunismo. Y eso es muy importante en la historia del anticomunismo. Tenemos anticomunistas que fueron de siempre anticomunistas y otros que han volvido anticomunistas porque han rompido con el comunismo. Y eso es evidentemente importante. Otro elemento, segundo elemento que me parece interesante es que el anticomunismo puede ser analizado con un estudio bastante preciso de unos grupos que se han especializado en la lucha contra el comunismo, especialmente en el tiempo de la Guerra Fría. Yo no sé si en España se tiene lo mismo, pero en Francia es un elemento fundamental. Un elemento fundamental porque durante los años de la Guerra Fría, en los años 50 o los años 60, han existido grupos que han dedicado su actividad al conocimiento del comunismo, especialmente del comunismo soviético, y al conocimiento para denunciar el comunismo. Pero para denunciarlo desde, como lo decían, un punto de vista científico, un punto de vista verdaderamente analizado. Y tenemos muchos ejemplos, especialmente el Boletín de Estudios e Informaciones Políticas Internacionales, lo que se llamaba el BEPI, y tenemos muchos otros grupos, pero hay también que tomar en cuenta otros tipos de grupos más propagandistas, especialmente un grupo que se llama Paz y Libertad, P y Liberté, Paz y Libertad, y ahora se puede utilizar, es muy nuevo, muy reciente, los archivos de Paz y Libertad. Durante años y años no se sabía dónde estaban los archivos. Y la hija de un dirigente ha dicho un día, yo tengo los archivos, yo puedo dar los archivos, y ha dado sus archivos en Chospo, y ahora tengo estudiantes que trabajan sobre P y Liberté, y eso es muy interesante porque hay una empresa de propaganda, pero hay no solamente una empresa de propaganda, pero se puede analizar con la implantación de P y Liberté la importancia territorial que puede existir con este anticomunismo. Es decir, que tenemos en Francia muchos pequeños grupos en el territorio que utilizan la propaganda de Paz y Libertad, y lo que muestra que el anticomunismo no es únicamente un fenómeno de París o de la capital, París, pero es un fenómeno mucho más amplio para Francia. Otro elemento que hemos trabajado es el papel de los estados y de las instituciones que han luchado contra el comunismo.
para España me parece evidentemente muy importante, especialmente en el tiempo del franquismo, evidentemente, pero conocemos muchas cosas hoy sobre este tema en Francia, en particular, particularmente con las Fuerzas Armadas, que se han mucho interesado al tema del anticomunismo durante entre los años 30, pero después con la Guerra Fría. Hay también que tomar en cuenta el papel de la policía, el papel también en el tiempo del gaullismo de grupos especializados, no solamente para luchar contra el comunismo, pero para luchar lo que se llama la subversión. Y desde este punto de vista, el tema de la subversión, yo he mucho trabajado sobre este tema, es muy interesante porque puede permitirnos de hacer un lazo entre el anticomunismo, el tema militar, el tema colonial o anticolonial con Indochina y con Algeria, y después estos temas de la subversión y de la contrasubversión se sabe cómo fueron muy importantes, especialmente en América Latina. Desde este punto de vista, el tema del subversivo, el subversivo es el comunista, pero no es solamente el comunista. Para los gaullistas, los hombres de la OAS, que no tienen nada que ver con el comunismo, son subversivos. Son subversivos. Y este tema de la subversión contra la subversión es muy interesante, muy importante para la historia del anticomunismo, pero no solamente para ella. Otro elemento importante es que este tema de la subversión permite de entender cómo se ha podido relacionar el tema del anticomunismo con el tema de la necesidad de defender el Occidente. El tema de la defensa del Occidente es muy importante, pero hay que saber lo que significa Occidente. Y Francia, para los anticomunistas, el Occidente no significa lo mismo. Si se viene de la acción francesa o si alguien es un liberal, el Occidente no es el mismo. El Occidente para los primeros es el Occidente cristiano, latino, y no los Estados Unidos. Se puede defender el Occidente y también ser un antiamericano. Pero para los liberales, la defensa del Occidente es la defensa del mundo libre contra el totalitarismo comunista, evidentemente. Último elemento es la sociología de los anticomunistas. La sociología es muy interesante también, porque se puede ver que cuando se habla de los anticomunistas, se habla evidentemente de los conservadores, de las derechas, pero no solamente. El mundo de los anticomunistas es un mundo largo y lo que hemos procurado demostrar en este libro es la importancia de la diversidad de esta sociología y podremos posiblemente hablar de eso. Hay los hombres de derecha, evidentemente, los conservadores, las derechas radicales, evidentemente, pero hay también en Francia, y no solamente en Francia, un anticomunismo de izquierda. En Francia se tiene socialistas que fueron muy anticomunistas en los años 30 y, evidentemente, en los años de la Guerra Fría. Tenemos también un elemento interesante que cruza la historia del anticomunismo y el tema del mundo soviético, es la actitud de los que se pueden llamar los trotskistas, los maoístas, que no pueden ser considerados como anticomunistas, pero que critican
el comunismo soviético y que quieren plantear un proyecto de un otro comunismo. El anticomunismo aquí puede ser considerado como un antistalinismo. El tema del antistalinismo fue muy importante para los socialistas y el tema del antisovietismo fue importante para, por ejemplo, los maoístas que, al contrario de los trotskistas, han defendido Stalin y se han considerado como herederos de Stalin. Otro elemento importante aquí, y yo voy a acabar esta presentación, es que durante 80 años, de 1917 a los años 90, el tema del anticomunismo ha evolucionado y la semántica ha también evolucionado. Lo que quiero decir aquí es que evidentemente se puede resumir todo como con la palabra anticomunismo, pero hay que tomar en cuenta que yo no sé cómo la situación se presenta en España verdaderamente, pero en Francia, durante los años de entreguerras, se habla de anticomunismo, pero se habla mucho más, como en Alemania, de antibolchevismo. El tema, en los años 20 en particularmente, es el antibolchevismo. Otro elemento importante es que durante los años de la Guerra Fría se habla evidentemente del anticomunismo, pero la palabra antisovietismo desempeña un papel muy importante. Y desde este punto de vista hay que, en cada contexto, bien considerar cuáles son las palabras que utilizan los anticomunistas. En los años 60 nadie de las derechas radicales o a los socialistas u otros hubieran hablado de antibolchevismo. No se habla del bolchevismo, del antibolchevismo, se habla de anticomunismo. Al contrario, en los años de entreguerras se habla del antibolchevismo. Y cuando se ha organizado en el año 1941 y uno en Francia una legión para ir al frente de es la legión de los voluntarios contra el bolchevismo. Y después de 1945, el tema del bolchevismo no ha desaparecido, pero es mucho menos importante. Y para concluir, dos elementos que me parecen importantes, es decir, que hemos procurado con este libro de tratar de diferentes países, de reflexionar a una cronología posible, de mostrar la sociología de los anticomunistas, pero, última palabra, hay mucho trabajo que hacer. Se necesita seguir el trabajo, porque el trabajo no está acabado. Yo he hablado de los lugares, la Asia, etcétera, etcétera. Y otro elemento que me parece interesante es de aprofundir el tema de las redes internacionales anticomunistas. Pero, diciendo bien, porque yo he trabajado sobre las redes de entreguerras, que estas redes son un tema difícil, porque si muchos imaginan una internacional anticomunista frente al Comintern, no se significa que esta internacional anticomunista puede funcionar. Porque desde un punto de vista francés, la idea de una internacional anticomunista durante los años de entreguerra es imposible, por ejemplo, para la Acción Francesa, porque la Acción Francesa considera que no tiene nada que ver con Alemania, con el antibolchevismo alemán.
la situación es muy diferente si se mira en dirección de España, si se mira en dirección de Portugal o más o menos de un mundo latino. Por consiguiente, no hay que tratar este tema desde un punto de vista que sería mecánico, pero es necesario de analizar cómo el anticomunismo tiene desempeña un papel importante, evidentemente, pero está planteado en un horizonte que es un horizonte desde un punto de vista geopolítico, religioso y más o menos civilizacional. Y, evidentemente, lo hablaba de la acción francesa, la visión geopolítica civilizacional de la acción francesa es una visión que mira en dirección del mundo latino y también América Latina, pero no en dirección del norte y sobre todo no en dirección de Alemania. Muchas gracias. Y disculpe para mi español, que es, no tengo el... nunca hablo español, no he hablado español desde 6, 8 meses. Ha sido fantástico, Olivier. Muchas gracias por la presentación y por el castellano, que ha sido muy bueno. Así que nada, damos paso a Carlos, que, bueno, pues tiene la lectura hecha. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por venir. Bueno, y sobre todo gracias al profesor Olivier Dag por esta presentación. Yo tengo un problema porque yo estoy ahora bastante metido en todo esto y tenía yo mis apuntes hechos de un libro que es muy completo, pero por ser de diferentes autores, pues tenía muchas cosas apuntadas y he estado dando vueltas a cómo ordenar mi presentación, pero escuchándote me han empezado a venir cosas a la cabeza, he empezado a apuntar cosas y ahora mismo no sé cómo voy a solucionar todo el conjunto de cosas que tengo en la cabeza para que tengan cierto orden. Para empezar, lo de P. Liberté es fantástico. De hecho, es que yo en septiembre voy a París 2, 3 semanas precisamente porque tengo ya cita en el archivo para consultar este archivo. Eh, una organización, por cierto, que tiene también una extensión en Italia, Pace Libertad, y que tengo localizado algunas cajas con documentación de ese archivo en la Fundación Hugo Espíritu. Luego, si quieres, podemos hablar de todo eso. Pero bueno, voy a intentar racionalizar todo esto. Sobre todo para las personas que nos escuchan y no han leído el libro o todavía no han tenido oportunidad de leerlo, voy a hacer una pequeña presentación y luego lo que voy a tratar de hacer es situar el libro en el contexto internacional y dentro de todo lo que es la historiografía sobre el anticomunismo, que es una historiografía fundamentalmente anglosajona y transnacional. De ahí el interés que tiene el libro de que edita o que Olivier da junto con otras personas, ¿no? Bueno, a ver, el origen del libro fundamentalmente es un congreso sobre anticomunismo que se organiza en el Campus Condorcet en 2023. Por tanto, lo primero que hay que decir es que ya es muy interesante el hecho de que, pese a ser una especie de actas de un congreso, es un libro que conceptualmente está muy bien diseñado y que tiene sentido, que no es simplemente un pastiche de textos de unos y otros, sino que es un libro que tiene sentido conceptual y ahora intentaré explicar por qué. Y como bien ha dicho el profesor Dag, básicamente, bueno, lo dicen ellos en la introducción del libro, el objetivo es en realidad sobre todo una contribución nacional, ¿no? A la historiografía nacional sobre el anticomunismo en Francia, porque es una historiografía todavía, no voy a decir pobre, pero escasa, ¿no? Donde no hay muchos trabajos y lo que hay es antiguo. Por tanto, es un libro de una vocación que inicialmente es nacional, pero que en realidad hace una gran contribución internacional al debate, al menos tal y como yo lo veo. Y pese a que tenga un objetivo nacional, en realidad el libro tiene, bajo mi punto de vista, una gran importancia internacional. La hipótesis realmente habría dos hipótesis dentro del libro, ¿no? Una es básicamente, que también lo ha nombrado el profesor Dag, me ha hecho parte del trabajo ya, es que la idea de que, ¿no? Que el anticomunismo sería como esa especie del pariente pobre, ¿no? El hermano feo del antifascismo. Es decir, lo que se ha estudiado de verdad es el antifascismo, donde hay muchos trabajos es el antifascismo, es el estudio del internacionalismo comunista, pero ¿qué pasa con el otro lado? ¿No? De eso nadie ha mirado ahí, vamos a mirar ahí. Y ahí, partiendo de esa idea, el libro hace una contribución, yo creo, muy valiosa,
que es básicamente venir a decir que el anticomunismo es un fenómeno polimorfo, polisémico y transnacional. Es decir, que no se puede mirar al anticomunismo desde una perspectiva meramente conservadora o desde una perspectiva de simplemente el ataque frontal a una ideología contraria que sería el comunismo, sino que el anticomunismo per se, como muy bien ha dicho Olivier, es una ideología en sí misma. Y eso a mí me parece fundamental. A nivel así, digamos, muy general, yo creo que hay tres ideas principales en el libro, en los capítulos que articulan el libro, que serían, por un lado, y me parece bastante relevante, la diversidad sociológica y política, ¿no? Del anticomunismo. Es decir, los anticomunistas no se limitan a la derecha nacionalista o a la derecha conservadora. Los anticomunistas son liberales, son comunistas o excomunistas, son anarquistas. Es decir, el anticomunismo es un fenómeno que incluye a la izquierda y eso es algo súper importante bajo mi punto de vista porque no está presente en la historiografía anglosajona. Eh, el anticomunismo, además, hay que entenderlo desde la perspectiva de la institucionalización. El anticomunismo no fue solo organizaciones transnacionales de gente que elucubraba cosas contra el Comintern. El anticomunismo se hizo carne en estructuras estatales, en la policía, en el ejército. Y eso queda muy bien reflejado en varios de los capítulos que hablan específicamente de la policía suiza, la policía francesa, el ejército francés. Es decir, está muy bien explicado, ¿no? Y yo creo que también es muy importante la idea de que el anticomunismo tiene una función política, que también lo has venido a comentar. Es decir, que lejos de ser una simple reacción, vamos a llamarla histérica, ¿no? De gente obsesionada con el comunismo y la derrota del fascismo y ahora todo lo que viene es comunismo, no, no es eso. El comunismo, el anticomunismo, en realidad es una herramienta estratégica, es una herramienta racional que permite legitimar élites de poder. Y eso yo creo que es súper importante. Es decir, es una herramienta que permite consolidar la cohesión nacional o deslegitimar adversarios. Como por ejemplo va a pasar después de 1989 y ya llegaré a eso, ¿no? Eh, no voy a entrar en todos los capítulos porque no tendría sentido entrar en capítulos por capítulos. El libro tiene tres partes, en realidad. Una primera parte donde se hace una especie de historia de largo plazo del anticomunismo, y yo creo que esa es una de las grandes aportaciones del libro. Iré al final a esta cuestión de las aportaciones a la historiografía. Entonces, la primera parte es como el largo plazo, ¿no? La permanencia estructural del anticomunismo a lo largo de todo el siglo XX, no un fenómeno solo posterior a la Guerra Fría, sino una herramienta estructural del siglo XX, un espacio político donde hay un choque de visiones globales. Es decir, el anticomunismo funciona en realidad como una construcción, una contraconstrucción de valores ideológicos frente a la contrarrevolución. Y además es una ideología de integración estatal y de integración social, a largo plazo, aplicado a todo el siglo. La segunda parte del libro en realidad es más el periodo de entreguerras, que a mí, aunque en principio era la que menos me interesaba, ha sido acabando una de las que más me han interesado. Porque ahí yo creo que una gran aportación es la idea de que el anticomunismo, a pesar de que se hace famoso después del 45, cuando se forja y cuando se forja el lenguaje del anticomunismo, cuando se forja las principales ideas que se van a sostener después de 1945, es en el periodo de entreguerras. Y yo creo que el periodo de guerras como forjador del anticomunismo es fundamental para entender el comunismo posterior al 45, que es algo que, por ejemplo, yo no era consciente y creo que para mí me ha ayudado bastante a matizar algunas cosas o a reinterpretar ideas que yo tenía sobre el anticomunismo al que siempre he mirado desde el 45, no antes, a pesar de algunas conversaciones que hemos tenido con Miguel Ángel y que luego, seguro que luego Miguel Ángel comenta algo, ¿no? Y la última parte es la parte en la que se vamos a 1945 en adelante y donde incluimos la visión transnacional. Porque aunque el libro trata de ofrecer una visión nacional, como bien ha explicado Olivier, en realidad también hay, y esto me parece muy inteligente por su parte, no rechazar el plano transnacional, que también está ahí, obviamente. Y entonces aquí ya lo que vamos a ver es más bien movilización transnacional. Tenemos un capítulo sobre Pays Liberté, tenemos también un capítulo sobre una organización que yo no conocía y de la que he tomado nota, Real Memoral, una organización suiza, que me ha parecido fascinante ese capítulo, la verdad. Eh, y creo que tiene mucho interés, ¿no? Porque aquí se ve cómo se transnacionaliza un fenómeno nacional sin dejar de ser nacional, como el ejemplo de Francia yo creo que es de manual.
Como en Francia el anticomunismo nunca dejó de ser un fenómeno fundamentalmente nacional, como en realidad, si lo pensamos fríamente, en todos los países. Lo que pasa que esta moda o esta interpretación anglosajona, que es una interpretación transnacional, a mí, por lo menos a mí, me había llevado a interpretar el anticomunismo como un fenómeno transnacional cuando la visión nacional es fundamental. De hecho, con Miguel Ángel hablábamos de esto ayer, precisamente. Luego, si me da tiempo, comento alguna cosa. Bueno, fundamentalmente, esta sería básicamente el resumen, ¿no?, del libro, así a grandes rasgos. Y ya voy acabando y luego iremos a las preguntas, ¿no?, a la conversación. Eh, ¿Qué aporta este libro, en realidad, al debate internacional? Bueno, no voy a citar aquí autores y hacer una lista erudita de autores que estudian el anticomunismo, ¿no? Pero yo qué sé, el libro de Dongen et al. Transnational Anticommunism, que creo que es como la Biblia, ¿no?, de estos trabajos. Tenemos a un reciente special issue que han publicado, un dossier que han publicado Dabler y Grossman sobre anticomunismo en los años 60. Grossman, por cierto, Johannes Grossman, forma parte de nuestro grupo de investigación. eh, Precisamente por la preocupación que tenemos por estas cuestiones del anticomunismo, aunque hoy no pueda estar aquí. El libro de Scott Smith, al que también creo que has nombrado, Olivier, y bueno, algunos otros, ¿no? Bueno, pues toda esta gente en general están hablando del anticomunismo en inglés, están aportando una visión transnacional del anticomunismo, y en este contexto, ¿qué aporta este libro, ¿no?, de este libro editado por Olivier Dag y otros colegas? Pues desde el punto de vista de qué consolida, qué ayuda a consolidar, es decir, sobre qué argumenta en favor de lo que ya se está diciendo, pues yo señalaría fundamentalmente dos cosas. Primero, este libro ayuda a superar esa visión patológica, ¿no?, del anticomunismo. Es decir, el anticomunismo no es una cosa de enfermos, no es una cosa de histéricos, no es una cosa de una reacción irracional frente al comunismo. El anticomunismo en realidad es un movimiento social, ideológico, político y con una funcionalidad. Y esto queda, por ejemplo, muy claro en el libro, en el capítulo de Dominique Rigaud sobre Alemania. En ese capítulo yo creo que esto queda cristalino, donde la autora explica cómo el anticomunismo funciona en Alemania como una ideología de integración nacional. Entonces, me ha parecido ese capítulo en ese sentido súper interesante. Y luego, por otro lado, ayuda a consolidar también la idea de que anticomunismo es un concepto polisémico. Es decir, que es un concepto que tiene que ser abordado desde diferentes ideologías y desde diferentes perspectivas. Que anticomunismo es vamos a llamarle un concepto paraguas, ¿no?, de algún modo, que es algo, por cierto, que también sostienen, por ejemplo, Dongen y colegas en el libro de Transnational Anticommunism. Vale, ¿qué aporta nuevo? ¿Qué trae de nuevo el libro? Y que para mí ha sido lo más interesante. Bueno, yo creo que lo fundamental es la perspectiva de la larga duración. El anticomunismo es un fenómeno del siglo XX, no es un fenómeno del 45 en adelante. Yo creo que eso es súper interesante. Y en ese contexto, la idea de que los años 30 son cruciales para entender el lenguaje, para entender los objetivos y para entender las problemáticas del anticomunismo durante todo el siglo XX es fundamental. No se puede entender bien o valorar bien el anticomunismo después de la Segunda Guerra Mundial sin entender cómo se forja su lenguaje en los años 30. Creo también que aporta algo nuevo, que es introducir la ecuación de la izquierda en el anticomunismo, que es algo que yo no había visto. Es decir, la idea del anticomunismo tiene que ser entendido también desde la izquierda, y eso hace muy difícil, por ejemplo, lo que decía Olivier de una internacional anticomunista, por ejemplo, creo yo. Eh, y otra cosa fundamental que yo tampoco había visto es el anticomunismo después del comunismo. Es decir, el anticomunismo después de 1989. A mí eso me parece, hay solo un capítulo sobre eso, que es el último, pero me parece un capítulo fascinante, un capítulo sobre Rumanía, y creo que es fundamental esa idea de que el anticomunismo ya, claro, cuando muere el comunismo ya no sirve para atacar al régimen comunista, pero sirve para atacar a los comunistas, que se van a intentar reintegrar al mundo posterior. Y en ese sentido, a mí me parece súper interesante el capítulo sobre Rumanía, pero perfectamente podría haber ido uno sobre Hungría, perfectamente. Orbán, de hecho, creo que encaja perfectamente en esa forma de entender el anticomunismo. Y luego también es interesante que frente al enfoque transnacional, este libro nos devuelve al plano nacional y a la importancia del plano nacional. Es decir, no es algo malo, es al contrario.
es algo fundamental que además reta algunas de las ideas de esto. Una de las preguntas que tengo va por ahí. Este libro cuestiona algunas de las afirmaciones que se han hecho desde el ámbito transnacional aplicando lo que sucedió en Francia. Luego hablo de esto con las preguntas. Y termino. Yo creo que también nos aporta algo que es muy importante, que es el dilema, plantea un dilema frente a esa idea del anticomunismo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Y si te parece, cierro con esto y te planteo la primera pregunta. Eh, Normalmente se venía, sobre todo en la literatura en inglés, a ver cómo organizo esto, se viene sosteniendo la idea de que a partir de los 60, finales de los 60, principios de los 70, esa idea de decir el comunismo es malo, el comunismo unión ya deja de funcionar. Que en realidad se empieza a atacar al comunismo desde las bondades de la democracia liberal. Es decir, el comunismo no es malo per se, sino porque no es capaz de generar tanto crecimiento, tanto bienestar, tanta libertad como la democracia liberal. Esa es una tesis que se sostiene a nivel internacional y que, por ejemplo, está presente en el último en el dossier que han escrito Johannes y demás el año pasado. En cambio, tú, y ahí es la pregunta, ¿no? Tú planteas que en Francia esto es distinto, porque en los años 70 incluso a Francia se le hace muy difícil al golismo, a lo que quedaba del golismo, por ejemplo, se le hace realmente difícil aceptar esa idea de que el comunismo no es algo malo y se sigue en esa versión de una versión negativa del comunismo. Entonces, mi pregunta ahí es cómo sería. Siguen, en los años 70 los anticomunistas franceses siguen anclados en la visión apocalíptica, ¿no? del comunismo. Y ahí yo, la primera pregunta, si quieres, y ahí podemos empezar ya a discutir y a hablar con otras preguntas que tengo, sería ¿por qué crees que en Francia es tan difícil romper con esa versión casi, digamos, de los 40 y de los 50 del anticomunismo, esa versión apocalíptica, esa versión tan contradictoria con el comunismo, tan que ve en el comunismo algo que simplemente es oscuro y que hay que destruir per se, no porque tengamos algo mejor, ¿no? ¿Por qué sucede esto en la Francia de los años 70? Y muchísimas gracias, Olivia, he disfrutado muchísimo con la lectura del libro. Muchas gracias. Yo voy a responderte. Antes de responder a tu pregunta sobre los años 70, que es una pregunta importante, evidentemente, yo quiero añadir algo a propósito del nivel nacional, que me parece fundamental. Yo he mucho trabajado, como lo sabes, sobre las redes internacionales, pero lo que me interesa cuando trabajo sobre las redes internacionales es de trabajar debajo hacia arriba. Pero tengo mucho desconfianza con el contrario, es de trabajar desde un nivel transnacional sin tomar en cuenta el nivel nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que el anticomunismo, especialmente en Francia, y se va permitiendo de hablar de los años 70, pero el ejemplo de Francia no me parece único. El anticomunismo tiene mucho que ver con las historias nacionales y en Francia especialmente con el tema de la Revolución Francesa, evidentemente, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de la vida política interior. Y en Francia se sabe que la Unión Soviética tiene muchas dificultades en los años 70, evidentemente. Hay otro elemento muy importante en los años 70, es el efecto terrible de la publicación de los libros de Solzhenitsyn. Se reflexiona mucho sobre el tema de la caída del comunismo soviético. ¿Va a caer? ¿No va a caer? Y tenemos capítulos sobre la personalidad de Emmanuel Todd, por ejemplo. Es un tema muy importante, el tema de la caída posible del comunismo en Unión Soviética. Pero si en Francia el anticomunismo persigue en los años 70, es
para razones de política interior. Es porque el comunismo en Francia o el anticomunismo tiene mucho que ver con el Partido Comunista, con el dirigente de este partido que se llamaba Georges Marchais, y el anticomunismo permite relacionar o analizar la vida política francesa desde los años 40. ¿De qué se trata? Se trata de quién ha hecho los comunistas durante el año 40, etcétera, etcétera, etcétera. Y el anticomunismo es algo muy importante para movilizar contra la idea de unión de las izquierdas. Y François Mitterrand lo había mucho bien entendido. Sí, François Mitterrand ha logrado la elección de 1981. Hay muchas razones, pero hay una razón que es muy importante. Es que tiene que ver con la cifra de Georges Marchais en el primer turno. 15%. 15%. Normalmente el Partido Comunista tenía 20%. Y el argumento anticomunista era algo importantísimo, importantísimo. No se quería ver el comunismo en el poder. Con un partido que está cayendo, el anticomunismo no tiene la eficacia que había tenido en los años 60, 70, en el tiempo del gaullismo, o otra elección muy importante, en la elección de 1974 con Valéry Giscard d'Estaing. Y eso es muy importante, es un tema de política interior, y eso es importante porque se observa lo mismo en Italia. Tenemos un capítulo importante en el libro, porque yo fui muy feliz de ver que verdaderamente he leído el libro de la primera página a la última, y efectivamente hemos mucho reflexionado a la construcción, y la primera parte teníamos la idea de hacer verdaderas perspectivas largas sobre diferentes países, y especialmente en Italia. Es interesante de ver que, yo hablaba de eso al principio, tenemos algo muy comparable con Francia entre el PCI, el Partido Comunista Italiano, y el Partido Comunista francés. Y desde este punto de vista, el anticomunismo es un elemento que moviliza una parte de la opinión pública, y que es eficaz después de la caída del PCI, de la transformación del PCI, de la caída de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. En Francia ahora es muy diferente, porque en los años 80 y especialmente 90, el Partido Comunista no tiene casi importancia. Son unos por cientos cuando se presentan a elecciones nacionales. No hay una amenaza comunista, pero antes eso es fundamental. Y la cuestión interior, la vida política nacional, es muy, muy, muy importante. Es un nivel importantísimo. Y eso es un problema cuando hablamos con los anglosajones. Cuando yo estaba en un colega en el coloquio del Congreso de Fribourg con Giles Scott Smith, no hablábamos era muy simpático, pero no hablábamos de la misma cosa. No hablábamos de la misma cosa. Yo, en este sentido, de hecho, has medio respondido la segunda pregunta que te iba a hacer, pero igual lo podemos reconducir un poco al plano más metodológico. Esta interacción transnacional-nacional, ¿no? Es decir, porque tú ahora has dicho muy gráficamente, ¿no? No estábamos hablando la misma cosa, pero estamos hablando sobre la misma cosa, que es el anticomunismo. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede, de algún modo, articular o conciliar plano Sí, sí. transnacional y plano nacional? Sí, yo pienso que es fundamental, pero el elemento fundamental para mí es que lo que había procurado explicarles es la existencia o no de partidos comunistas importantes. Eso me parece fundamental.
en países como Francia, Italia, España también, ¿vale? Tenemos una situación que fue muy diferente. España y Portugal, evidentemente, con la dictadura, los partidos comunistas fueron prohibidos, pero existían antes. No tiene nada que ver con Estados Unidos. Sí, existe un partido comunista, pero Canadá o Inglaterra. No hablamos de la misma cosa. No hablamos de la misma cosa. Y por consiguiente, yo creo que el anticomunismo no es únicamente un tema de geopolítica, pero un tema de vida política interior. Y el nivel nacional me parece también muy importante para entender lo que puede significar para los ciudadanos de un país a un otro el tema del anticomunismo. Has hablado evidentemente de lo que hemos escrito a propósito del fenómeno polimorfo. Es fundamental. Cuando se habla de anticomunismo en Francia o España, por ejemplo, en España, Manuel Peloay, que ha estudiado el caso español en nuestro libro, nos ha muy bien explicado la importancia del tema religioso. Y eso nos invita a reflexionar a otra cosa, que es de saber. No tengo una respuesta muy clara, pero yo creo que es importante. ¿Cuándo tenemos que empezar esta historia? 1917, evidentemente, es muy fácil, la Revolución de Octubre, pero se puede tener una pregunta. No podemos considerar, hacer una hipótesis, que existe un anticomunismo antes de la Revolución de Octubre. Y el miedo del rojo, si se mira al siglo XIX, puede ser interesante en qué medida el anticomunismo utiliza el mismo vocabulario, utiliza el tema del miedo social, etc., para tratar de un fenómeno nuevo, verdaderamente, que son los partidos comunistas. Eso me parece interesante, pero evidentemente hay un problema, es que el nacimiento de los partidos comunistas en Francia, en Italia, en otros países, en los años 20 significa una división del mundo obrero entre los socialistas, que no son comunistas, que pueden ser anticomunistas para algunos de ellos, y los partidos comunistas. Y evidentemente es un elemento importante y podemos añadir, y después no digo nada más, que los partidos comunistas, hablo en Francia, por ejemplo, cuando el Partido Comunista nace en 1920, en el Congreso de Tours, el discurso clásico es decir que es un nacimiento el nacimiento de un partido nuevo, bolchevico, etcétera, que no tiene que ver con la historia francesa tradicional. En realidad, no. El Partido Comunista va a desarrollarse en los años 30, en el momento donde integra la historia nacional, especialmente no solamente la Revolución Francesa, pero otros símbolos. Y cuando se habla del nivel nacional internacional para el anticomunismo, hay que cuestionar el nivel nacional o internacional para el comunismo. Y saber si existe un comunismo transnacional o si no existe un comunismo español, italiano, francés, etcétera, etcétera. Y eso me parece importantísimo. Es una hipótesis, es una opinión. Pero los comunistas van a decir que son internacionalistas. Sí, yo entiendo bien, pero cuando se mira la situación, se la estudia, se puede ver que las situaciones pueden ser variadas según los lugares, los momentos, etc.
Genial. Si te parece, te hago un par de preguntas más y luego ya dejamos a los compañeros porque este es uno de los grandes temas de nuestro proyecto y seguro que tienen cosas que preguntarte. Yo, dos cosas que son curiosidades particulares mías. Uno, porque nunca me lo había planteado. En el libro ya lo leeréis, pero se menciona mucho lo que he comentado, ¿no? El anticomunismo de izquierda. Si utilizáis sobre todo, yo diría los casos de Tasca y Cafi, que hablando del comunismo italiano se menciona mucho. ¿Qué crees que ha aportado o qué crees que puede aportar el anticomunismo de izquierdas a la comprensión del anticomunismo en el siglo XX? Ahora, me parece importante porque este anticomunismo de izquierda, hay muchas cosas. Primeramente, hay un conocimiento más importante del, de la doctrina o de la ideología marxista. Otro elemento es que este anticomunismo de izquierda tiene que ver con los debates sobre el totalitarismo. Se ha mucho hablado en Francia de la izquierda antitotalitaria, diciendo que era un tema de los años 70. Okay. Pero si se mira a una persona como Raymond Aron, en los años 30, no puede ser considerado como un hombre de derecha. No, es un hombre de izquierda, no marxista, pero de izquierda, y que se preocupa con otros, pero ello especialmente, no solamente, pero ello especialmente, con un personaje que fue importante que se llamaba Elie Halevi. Yo no sé si conocen Elie Halevi. Elie Halevi era un especialista de la Inglaterra, del socialismo, del trabajísmo, del laborismo británico. Y Elie Halevi, que murió al fin de los años 30, había pronunciado una conferencia en la Escuela Normal Superior en Francia para hablar del tiempo de la tiranía. Y hablando del tiempo de la tiranía, planteaba un paralelo entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Fue un momento muy complicado en el público, pero Aron fue muy convencido con eso. Y cuando se habla del totalitarismo, se puede evidentemente hablar de Hannah Arendt, etc., pero hay que tomar en consideración el hecho de que es un elemento que se encuentra en los años 30 en el pensamiento liberal y también en un pensamiento de una izquierda que tiene mucho más que ver con la defensa de la democracia liberal que con la defensa del marxismo y evidentemente del comunismo. Y eso me parece muy importante, porque hay muchas personas en Francia que vienen de la izquierda que fueron anticomunistas, pero como lo has muy bien dicho, no es una patología, no es un movimiento histérico, una actitud histérica, no, es un análisis seria y una crítica efectivamente de la Unión Soviética, de la dictadura y en el tiempo de la Guerra Fría, evidentemente, del imperialismo también soviético en la Europa del Este, porque hay que tomar también en consideración un elemento importante, por ejemplo, para los socialistas franceses, es la caída de la democracia en Checoslovaquia en 1948. Para unos es muy importante Sí, que existían muchos lazos con los socialistas franceses y amigos de Checoslovaquia, etc. Por consiguiente, eso es importante.
Eso es importante. El anticomunismo no tiene únicamente que ver con la derecha radical. No. Exacto. No, no, esa me ha parecido una idea muy potente del libro, la verdad. Y bueno, yo termino con esta cuestión y ya si mis otros colegas quieren plantear, tengo más preguntas, pero voy a dejarles espacio a ellos. Como te decía, me parecía muy interesante esta reflexión última que hacéis, ¿no? De cómo el comunismo, el anticomunismo sobrevive al comunismo. En el 89 me parece muy interesante esa explicación de esa transformación que hace, ¿no? Pero el comunismo, como te comentaba Miguel Ángel antes de empezar el seminario, ha experimentado, nosotros hemos hablado mucho, ¿no? De que en nuestro grupo, de que hay una transformación también después del 45 del comunismo. El anticomunismo, perdón, se transforma después del 45. Y yo quería, y de hecho en el libro aparece mencionado a través de diferentes artículos que lo mencionan y lo tratan de elaborar. Pero yo quería preguntarte qué relación crees que hay tú después de 1945. ¿Qué relación se establece entre el anticomunismo y el neoliberalismo? ¿Cómo crees que se articula esa relación? O por lo menos en Francia, si hay o no esa articulación. Y ya lo dejo aquí. Sí, ahora la historia del neoliberalismo es una otra historia. Yo he mucho trabajado sobre el coloquio, el congreso de Lippmann, etc. Sí, Existe una relación, pero empieza en los años 30. Empieza en los años 30. Es lo que he dicho a propósito de Raymond Aron. Raymond Aron era un socialista muy moderado, pero ha participado al Congreso Lippmann en el mes de agosto de 1938. Y los liberales han desempeñado un papel importante para, antes de la Segunda Guerra Mundial, plantear el tema del totalitarismo, de la comparación de los diferentes regímenes de dictadura y, por consiguiente, evidentemente, con la Guerra Fría, el discurso existe y la oposición muy clásica de Raymond Aron, democracia versus contra el totalitarismo, es algo que se desarrolla todos los años 50, 60, etc. Y se puede verlo con algo que no he mencionado hasta este momento, es los lazos que han existido entre los Estados Unidos y diferentes intelectuales franceses, pero no solamente. Especialmente una revista que se llamaba Preuve, que fue bien estudiado en Francia con Paul Pierre Grémion, y todo lo que concierne el Congreso por la Cultura. El Congreso por la Libertad y la Cultura es un fenómeno que tuvo importancia en Francia, evidentemente, pero que fue un fenómeno verdaderamente europeo. Y muchos intelectuales han desempeñado un papel importante con eso. Raymond Aron, Bertrand Journel, había escrito una biografía de Bertrand Journel. Bertrand Journel fue evidentemente presente, y otros. Y en este momento, han mucho hablado con intelectuales anglosajones y ingleses y americanos también. Por consiguiente, evidentemente existe desde un punto de vista liberal. Neoliberal es un problema porque el neoliberalismo, se habla mucho del neoliberalismo hoy, pero los que fueron al Congreso de Lippmann en 1938 están en conflicto en el fin de los años 50 entre los que, como Friedman, joven Friedman, da una importancia mayor al mercado, y al inverso, los franceses y los alemanes con el ordoliberalismo piensan que el Estado tiene que desempeñar un papel importante en la economía. Hay un conflicto, especialmente una asociación que se llama la Société du Mont Pèlerin, sí, sí, que sí. es un lugar importante. Pero
para acabar con el Congreso de la Libertad y de la Cultura. Eso fue un momento muy importante de la difusión del anticomunismo con el dinero, porque hay que hablar del dinero, con el dinero estadounidense. Y también el papel desempeñado por las fundaciones americanas, Ford, etcétera, etcétera. Bueno, pues, la Guerra Fría es también una guerra cultural. absolutamente. Desde los dos lados. Los soviéticos, se sabe que para los partidos comunistas no hay solamente una cuestión de ideología, hay también una cuestión de dinero, pero desde hace muchos años, pero en el otro lado es lo mismo. Absolutamente. Además, esta cuestión la ha trabajado muy bien Kines Lobodian en el libro este de Globalist. Pero en cualquier caso, bueno, yo lo dejo aquí. Ha sido un verdadero placer, la verdad, he disfrutado mucho. Y dejo a mis compañeros que puedan preguntarte lo que consideren oportuno. Desde luego, un placer muy grande para mí haber podido discutir contigo sobre vuestro libro. Muchas gracias, Olivier. Y hablaremos si vienes en Sí, francés. sí, te escribiré. Beberemos una copa. ¿Seguro? Bueno, Bueno, Dani, muchas gracias a los dos por esta fantástica conversación. Bueno, ya tenemos una mano levantada de Mercedes, así que Mercedes, cuando quieras. Mercedes. Bueno, parece que, ha debido ir a hacer algo. bueno, pues Siguiente. la dejamos en reserva. No sé si tenéis alguna otra Sí, sí, pregunta, sí. Miguel Yo Ángel. tengo bastantes cuestiones y así damos un poco de tiempo a nuestra compañera Mercedes López Cantera, que es una profesora argentina que también ha trabajado el tema del anticomunismo y seguro que tiene alguna pregunta también desde el otro hemisferio, interesante, ¿no? A la hora de complementar la visión europea. Bueno, yo me lo he pasado muy bien, me lo estoy pasando muy bien, o sea que, como decía Carlos, estamos muy contentos bueno, pues de que podamos debatir y ver todas estas cuestiones. Claro, en esa visión de larga duración del comunismo hay muchas cuestiones que se pueden poner encima de la mesa. Como he mencionado al principio, recordabais ahora, a mí siempre me ha llamado bastante la atención la diferencia entre el anticomunismo de los años 20 y principio de los años 30, sobre todo, en general del periodo de entreguerras, ¿no? Pero no, sobre todo el de ese primer momento respecto al anticomunismo de la posguerra tras 1945, 46, 47, que es cuando realmente casi se convierte en una cierta ideología de Estado por parte de Estados Unidos y lo transmite junto con toda la estructura política militar que se va a establecer en la confrontación con la Unión Soviética. Entonces yo creo que es un tema especialmente complicado de tratar a veces en países como España, en donde la dictadura franquista hace del anticomunismo una de las banderas y en la medida en que es una bandera queda empobrecida, queda hecha una caricatura, es decir, porque de alguna manera hay una identificación con un discurso que se va a ir vaciando. Pero yo creo que globalmente en Europa se puede ver mejor, ¿no? Yo creo que ese primer anticomunismo es más reactivo, más primigenio, más inocente, menos complejo desde ese punto de vista, identificado de hecho con los que luego van a ser los fascistas o el fascismo. Uno de los principales elementos de enganche, creo yo, para una militancia anticomunista es esa percepción del miedo a la revolución, como se ve, por ejemplo, en el caso italiano, ¿no? En los primeros pasos de conformación del fascismo allí, cosa que no ocurre en la segunda parte, como si hubiera dos anticomunismos que están marcados obviamente por lo que supone el impacto de la Revolución Rusa y después por lo que es la percepción no solo del estalinismo, que le da unos colores muy determinados, sino también por la fuerza que van a tener los partidos comunistas en Europa Occidental y singularmente en Francia y en Italia. Y se puede decir que en cierta forma también en España, por muy perseguido que esté, porque el franquismo
convierte a un partido comunista casi inexistente, que solamente había cogido fuerza por la ayuda soviética durante los años de la Guerra Civil, que es cuando realmente se convierte en una fuerza digna de consideración por el apoyo exterior, pero luego, aunque sea desde un punto de vista simbólico, es la auténtica arma de oposición a la dictadura. Es decir, que perseguido y clandestino se convierte también en una fuerza muy, muy importante. Y en ese sentido, que es un poco alguna de la visión que nos interesa también en este proyecto, yo creo que ese primer anticomunismo de la época de entreguerras acaba siendo o es relativamente pequeño, relativamente localizado y no engarza, salvo en situaciones ya de desgaste y de confrontación directa con los partidos conservadores o los partidos liberales, cosa que sí que ocurrirá tras 1945. Y en ese sentido, que es una de las cosas que estudiamos también en el proyecto, el franquismo encuentra que su anticomunismo es visto con muy buenos ojos por sectores no solo posfascistas o no solo de los antiguos fascistas derrotados, sino también por sectores liberales, conservadores, que van a poner en valor al régimen franquista precisamente por su anticomunismo. Entonces, yo creo que ese punto de encuentro que significa el anticomunismo para posfascistas o gente que viene de la herencia de ese primer anticomunismo y el segundo es lo que hace que el franquismo también encuentre un cierto eco entre los sectores conservadores, por ejemplo, de la democracia cristiana alemana o italiana, que, bueno, pues establecen sobre todo a principios de los años 50, una visión de que el régimen de Franco tiene unos valores en sí mismos, no es simplemente el resto del fascismo en Europa. Y entonces, pues quería saber un poco cuál era tu visión sobre estos dos mundos, ¿no? O estos dos anticomunismos, si tú los ves tan diferentes como los podemos ver aquí o como los veo yo, o tú crees que realmente hay más conexiones de lo que parece. Yo pienso que lo que has dicho es muy importante porque si yo te he bien entendido, es lo que has evocado son los escritos, por una parte, de Johannes Grossman, que yo conozco bien. Y eso efectivamente es interesante porque no hemos hablado del tema del catolicismo frente al comunismo. Y es una historia muy importante que tiene que ver con la evolución del catolicismo, evidentemente, la evolución general, especialmente con Pío XII hasta 1958, y que tiene que ver con el desarrollamiento en Francia especialmente, pero no solamente, pero en Francia especialmente, de un progresismo católico. Y desde este punto de vista hay una polarización que existe en el mundo católico frente al comunismo, frente a la Unión Soviética, evidentemente. Autores en Francia como Emmanuel Mounier, la revista Esprit, desempeñó un papel importante. Y, al contrario, hay un catolicismo más conservador. Pero en Francia, lo que diferencia a Francia especialmente de Alemania, es que en Francia el corriente y es lo mismo en Italia. El corriente de la democracia cristiana en Francia no fue un corriente muy importante. En los años 1945 o 6, evidentemente, porque no había algoritmos, no habían derechas, pero cuando las derechas, las antiguas derechas vuelven, la democracia cristiana no tiene una importancia real. Al contrario, en Alemania o en Italia sí. Y eso nos invita a interesarnos sobre estos partidos y la mirada que ponen sobre, evidentemente, el comunismo, la Unión Soviética y el anticomunismo en la CDU en Alemania o
en la democracia cristiana es importantísima, es fundamental, es fundamental. Y cuando se mira a la evolución del franquismo, el franquismo es un régimen que ha evolucionado, también lo saben que ha evolucionado, y por consiguiente, efectivamente, con el contexto internacional, la Guerra Fría, etcétera, se puede entender momentos y unos lazos que existen. Y yo había trabajado sobre el régimen de Salazar y el lugar, la mirada que las derechas francesas han, la mirada de las derechas francesas en relación con el régimen de Salazar, hay un tipo de simpatía que tiene que ver con el tema del anticomunismo también. Por consiguiente, yo creo que eso es muy, muy importante, muy interesante. Se necesitaría, desde mi punto de vista, de trabajar más sobre este tema y especialmente en los años 60, 70, también con el Concilio Vaticano II, que es un momento importante, Y el tema religioso, el tema católico, es fundamental frente al anticomunismo. Fundamental. Sin duda, sí, sí, por la propia evolución de la Iglesia que dices tú del Concilio Vaticano II, ¿no? Es muy relevante para confrontar esa evolución de la Iglesia. Gracias, gracias. No sé si tenemos a Mercedes ya, que puede preguntar. Sí, Mercedes creo que está esperando. Que ha dicho además en el chat que había hablado, pero no se le escuchaba. Entonces, Mercedes, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar? Es que Argentina está muy lejos. Está Ya lejos, se igual. ve. Ahora está escribiendo en el chat. Sí, a ver. Justo estoy hablando. A ver, que igual no te escuchamos. Igual es que tienes el micrófono. No te escuchamos. Mercedes, si no pones la Sí, pregunta en el escríbelo. chat y ya está. Eso te voy a decir. Si no escribe, sí. Es con la conexión. Si te parece, puedes escribirla y yo la leo en un momento y. Vale, pues si quieres escribir la pregunta. Si no, mientras tanto, mientras escribe, Sí, si no, mientras Podemos. tanto, si te parece, Mercedes, mientras escribes la pregunta y la desarrollas, pues bueno, podemos abrir a otras preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Oye, Olivier, habéis hablado. Ah, pensaba No, que ibas no, a hablar. No, dale, dale. que habéis hablado también, te ha planteado, Carlos, el tema del anticomunismo después del comunismo y el artículo este final del libro. A mí siempre me ha fascinado en Berlusconi, en la época de Berlusconi y el berlusconismo, esa resurrección del anticomunismo, alguna vez, así hablando, lo hemos llamado un anticomunismo banal, porque es un anticomunismo precisamente cuando los partidos comunistas estaban en pleno retroceso electoral, pero que era muy eficaz electoralmente, porque para una buena parte de la población estaba la memoria de ese anticomunismo que tenía otra base en el pasado, el que ellos habían vivido y que se mantenía y que sigue siendo eficaz electoralmente. Incluso Trump pues debe de decir de vez en cuando, ¿no? Los países comunistas, los riesgos del comunismo, o llama a los demócratas comunistas, a los pobres del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú esa utilización tantos años después del epíteto comunista en la contienda electoral actual, tan polarizada además en casi todos los sitios? Eso es una utilización electoral, pero se Pero, puede pero tiene notar. unas raíces simbólicas y culturales ahí y politológicas. Sí, sí, evidentemente. Y es un elemento
es un elemento eficaz, fue un elemento eficaz para Berlusconi. Pero la situación del Partido Comunista Italiano en relación con el Partido francés fue diferente, porque el Partido Comunista Italiano había cambiado de nombre, pero al principio los miembros del Partido de la Sinistra eran los mismos, pero el partido había mucho cambiado. El Partido de la Sinistra no era el partido de Togliatti de los años 60. Eso es yo pienso que conocen el libro muy interesante de Marc Lazare a propósito del paralelismo entre los dos partidos franceses y italianos, que se llama Casas Rojas, Maison Rouge en francés, Casas Rojas. Eso es muy interesante, pero Berlusconi evidentemente lo ha utilizado. Es un argumento electoral y un argumento electoral eficaz, porque evidentemente podía decir que alguien que era del Partido de la Sinistra era un dirigente anciano del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero hay que tomar también en cuenta la situación muy especial de Italia en este momento con la operación Manipulite. La caída de la democracia cristiana, la caída del Partido Socialista, de Craxi, etc. Berlusconi no viene de nada, viene de un contexto muy especial, que fue la situación de la corrupción y del sistema político italiano. Pero puede ser eficaz, tiene que ver con las representaciones, pero mira, hoy ahora en Francia se habla mucho del fascismo, del antifascismo. Yeah. El Congreso Nacional es un movimiento fascista, se puede discutirlo. Que le gusta o no el Rassemblement Nacional, parece difícil de considerar que es el heredero directo del fascismo, pero hay una eficacidad retórica. Pero en Francia, lo que es interesante es que el tema del anticomunismo, pero eso tiene que ver con la caída del Partido Comunista, no fue utilizado. Fuimos en una situación muy diferente de la Italia. Porque el PDS era un partido muy importante, mientras que el Partido Comunista no era una amenaza o un partido electoralmente importante. Y ahora con la France Insoumise no se habla del anticomunismo, no es un tema que llega verdaderamente de nuevo. Quería imaginarlo, pero no, porque Mélenchon tiene un otro itinerario. Ahora, el tema del anticomunismo en Francia no es utilizado. No se sabe nada. Si alguien considera que tiene una eficacidad retórica, se puede imaginar que va a utilizarlo. ¿Sí? Claro. Gracias, Olivier. Bueno, ha escrito Mercedes el comentario. El comentario no se ha copiado bien, Mercedes. Bueno, se disculpa de antemano porque tiene el micrófono activado, pero bueno, debe ser un problema de permisos de Microsoft o algún problema pues con este tipo de tecnologías. Pero bueno, voy directamente a la pregunta que dice: ¿qué filiación se encuentra entre ese anticomunismo de la Guerra Fría con la apelación a la revolución? En el caso argentino, por ejemplo, los anticomunistas liberales y católicos, al igual que los anticomunistas peronistas, plantean una relación entre el origen revolucionario, visto como perverso o espúreo, con el autoritarismo de la Unión Soviética. Entonces se pregunta si hay una afiliación entre ese antibolchevismo de la primera mitad del siglo con el anticomunismo de la segunda mitad. Gracias, Mercedes, por la pregunta y disculpa porque no he podido leer el comentario. Yo no sé si la pregunta tiene que ver con el caso argentino o si tiene que ver con otros casos. Yo pienso que en el caso argentino lo que me parece muy importante, pero no soy un especialista de Argentina, de la historia argentina, pero lo que me parece muy importante es el tema del subversivo. Eso me parece esencial,
porque este tema del subversivo mezcla la revolución, el desorden y la amenaza sobre la seguridad nacional. Y, por consiguiente, el anticomunismo es un conjunto más largo, me parece, que ser simplemente el heredero del antibolchevismo. En Europa y especialmente en Francia, no pienso que el antibolchevismo fue especialmente utilizado, movilizado después de 1945. Porque lo que interesa verdaderamente es un anticomunismo que tiene que ver con partidos comunistas que existen, pero que no son en los años 50 verdaderamente partidos bolchevistas. Quiero decir, es que en los años 20 hasta los años 30, la Internacional, el Comintern, ha procurado y ha trabajado para que los partidos comunistas, y especialmente el Partido Comunista Francés, sea un partido bolchevista. Durante 10 años ha trabajado en esta dirección y fue el éxito de Maurice Thorez, Jacques Duclos, Benoît Frachon, que fueron los dirigentes del partido de los años 30 hasta los años 60. Thorez muere en 1964, ha dirigido el Partido Comunista durante 34 años, 33 años, no importa. Pero el Partido Comunista es, después de 1945, un partido que es un partido con muchos electores, que dirige muchas municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un partido que no es un partido revolucionario verdaderamente, pero un partido que se ha incluido en el sistema político. Y esta nueva situación es la situación que denuncian los gauchistas, los maoístas o los trotskistas, ante un partido comunista que, como el Partido Comunista Italiano, sería un partido como los otros, no sería un partido revolucionario. Y para sus adversarios, nadie no habla de los bolchevistas en los años 50 y 60, no, o sea, no lo he encontrado en la documentación, El tema de la bolchevización pertenece a los libros de historia y a la historia de estos partidos comunistas. No sé si he bien entendido la pregunta, pero... Sí, venía a decir que la pregunta tenía que ver con lo que habías expuesto, no concretamente sobre el caso argentino, ¿no? Y dice en el chat que entiende el rol de los partidos comunistas en Europa. El punto es si los anticomunistas más a la derecha no se plantean una relación con ese origen revolucionario. Sigue escribiendo Mercedes. Yo que puedo decir es que este tema del antibolchevismo se podría encontrarlos más para denunciar los movimientos que se llaman gauchistas, no sé cómo se dice en español, izquierdistas o no sé cómo. Porque ellos, que sean los maoístas, los trotskistas, se consideran como partidos revolucionarios y utilizan evidentemente la retórica leninista, la organización leninista para ser un partido de revolucionarios, etcétera, etcétera. Pero el Partido Comunista con 25% de votos, 25, es un partido que tiene mucho que ver con una vida institucional casi normal. Hay un anticomunismo fuerte, pero este Partido Comunista tiene una importancia cierta en la vida política y también una estabilización extraordinaria, porque hay una pregunta que había que el politólogo Georges Lavaux
había pedido. Cuando había escrito un libro que se llamaba en 1981, en francés era À quoi sert le Parti communiste? ¿Por qué sirve el Partido Comunista? Y la pregunta de Lavaux era de preguntarse por qué personas votaban para un partido que no podía eh, eh, estar en el poder. Hay muchas razones, pero razones son también que el Partido Comunista ha dirigido muchas ciudades, etcétera, etcétera. Pero eso nos invita a considerar que este partido comunista francés, que fue un partido que ha participado al gobierno en los años 45 y 6, ha participado después en 1981, no puede ser considerado verdaderamente como un partido revolucionario, bolchevista, ¿no? Bueno, te da las gracias, Olivier, que le pareció muy interesante la exposición y que, bueno, pues que después en otra situación donde la comunicación sea más sencilla, pues que podéis intercambiar ideas y planteamientos. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, alguna otra cuestión. Bueno, quería una pregunta. Bueno, el tema del anticomunismo no es algo en lo que yo esté demasiado especializado, aunque, bueno, pues trabajo algunos aspectos asociados sobre todo a la juventud. Y me preguntaba el tema de la juventud universitaria, porque antes decías, ¿no?, que las narrativas históricas, digamos que han predominado el estudio del antifascismo, del antiimperialismo, y esto es muy, muy claro en el estudio de las juventudes, ¿no?, durante los años 60 y 70 sobre todo, ¿no? Entonces, claro, hablábamos de ese anticomunismo desde la izquierda, que muchos de estos jóvenes van a tener, desde partidos maoístas, trotskistas o incluso libertarios, pero me preguntaba también por esa otra juventud que es universitaria, que va a tener cierto papel político y movilizador, esa juventud nacionalista y realmente anticomunista, no simplemente antiestalinista, ¿no? Entonces yo me preguntaba por eso, porque al fin y al cabo la universidad es un espacio de sociabilidad, ¿no?, para muchos de estos grupos. Por ejemplo, Jean-Marie Le Pen viene de presidir la Asociación de Estudiantes de Derecho, ¿no?, en la Universidad de París. Entonces, me preguntaba por eso, por estos movimientos estudiantiles anticomunistas, si se han estudiado, si se han abordado, si es algo que merece la pena ser estudiado y si tú conoces alguna organización, tanto en Francia o a nivel también transnacional, ¿no? Sí, yo he estudiado eso y Sí, sí. de los años 30 hasta la caída del comunismo, pero no vamos a hablar de las entreguerras, pero el, el, la persona de Jean-Marie Le Pen es evidente muy interesante porque Jean-Marie Le Pen pertenece a una generación para, para que el anticomunismo fue un elemento fundamental de su entrada en política. Para entender, desde mi punto de vista, Jean-Marie Le Pen, hay dos cosas importantísimas: el anticomunismo y la defensa del imperio colonial. Y los dos tienen muchos lazos con él, para él, porque la descolonización es una obra de la subversión internacional, etcétera, etcétera. Y efectivamente se tiene desde los años 50 hasta los años 80 movimientos de jóvenes nacionalistas que fueron más que todo anticomunistas. Con Jean-Marie Le Pen, evidentemente, y en los años 60 la Federación de los Estudiantes Nacionalistas y el Grupo Occident, y después otros grupos que, Ordre Nouveau, etcétera, que han peleado con los elementos maoístas y trotskistas. Por consiguiente, el tema anticomunista fue para una parte de la juventud, especialmente de la juventud nacionalista, un elemento fundamental de movilización. Fue fundamental. Mucho más que otros. Mucho más que otros.
Muchas gracias, Olivier. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si queréis, si no tenéis nada más preguntas, lo podemos dejar aquí si queréis. Si os parece, ya creo que hemos abusado de Olivier ya suficiente. Así que nada, podemos cerrar ya la sesión aquí. Muchas gracias, Olivier. Ha sido un placer escucharte, un lujo. Y Carlos también por los comentarios, que bueno, ha habido un diálogo muy, muy enriquecedor y muy productivo, como siempre. Así que nada, muchas gracias. Y nada, nos vemos ya en la siguiente sesión, que será la última, creo que el 12 de mayo. Así que la última de este curso. Así que nada, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muy bien. Ha Gracias sido a todos. muy interesante tenerte con nosotros y lo que decíamos al principio, cuando tengas ese libro Eso. publicado, pues entraremos en contacto y te invitaremos otra vez para este curso que viene. Un abrazo muy grande y cuídate mucho. Muchas gracias. Lo mismo. Te escribo en septiembre, Olivier. Saludos. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego.